forjadoras de un mejor futuro para sus hijos, enfrentando dificultades, asumiendo retos, ejerciendo liderazgo y compartiendo experiencias. La mujer en la sociedad. Antes se casaban diciendo, hasta que la muerte nos separe. Después se casaban diciendo, pues total, si no resulta me divorcio y ya. Hoy, la tendencia es buscar ayuda, porque un divorcio, sea cual fuere la razón que los haya llevado a romper con la pareja, siempre traerá problemas emocionales y económicos. En una encuesta realizada a un grupo de mujeres con la pregunta, ¿estás dispuesta a afrontar un divorcio? Estas fueron sus respuestas. No, porque bueno, primero sufrirían mis hijos, yo también caería en depresión, en tristeza, y por eso yo no estoy de acuerdo en el divorcio. Sí, depende de la situación que esté. Si la situación está mala y ya no se puede resolver, tendría que proceder al divorcio. No estaría dispuesta a hacerlo por motivo de mis hijos, porque tarde o temprano sé que ellos van a sufrir. Bueno, conozco la palabra divorcio, o sea, conceptualmente, pero para mí en mi vida no existe. No, porque, bueno, el matrimonio es para siempre y creo en Dios, creo en su justicia y dos por mis niños. Según estudios, las mujeres que se divorcian después de los 35 años, casi la mitad de ellas ya no vuelven a casarse. Y de las que se casan, muchas vuelven a divorciarse. Asimismo, los aspectos legales y financieros del divorcio pueden ser devastadores. De acuerdo al Instituto de Analistas Financieros de Divorcios, la entrada de dinero en la casa de una mujer divorciada puede disminuir en casi un 45% luego del divorcio, aunque la gran mayoría de ellas no reciben ayuda económica de sus exmaridos. En cuanto a las emociones, los efectos psicológicos son profundos y permanecen hasta mucho después de que las batallas legales hayan terminado. Las mujeres que se divorcian generalmente sienten pena o vacío, sensación de desorganización, incertidumbre y en algunos casos se producen reacciones emocionales más complicadas que pueden dar lugar a trastornos psicológicos, como es el caso del sentimiento de culpa persistente, el miedo intenso, las crisis de ansiedad, el llanto constante, el aislamiento y la depresión, especialmente si hubo infidelidad por parte de alguno de los miembros. Escuchemos el caso de Marixa. Mi nombre es Marixa Cururquizo, tengo 38 años. Cuando me separé del papá de mis mellizos, sufrí una depresión fuerte, tan fuerte que me enfermé de depresión que tuve que ir a un psicólogo. Bueno, el psicólogo me derivó a un psiquiatra porque era tan profundo mi depresión y el psiquiatra me recetó unas pastillas que se llamaba la sertralina y unas clonazepam para dormir. Era horrible, estaba como 15 días así changándome la cabeza, era feo. La separación de alguien es algo que afecta a los hijos porque ellos siempre van a querer estar con papá y mamá juntos, piden a papá si son un poquito más grandes, ya se dan cuenta y eso los marca a ellos, ¿no? Y eso es lo que afecta. Yo pediría que antes de pensar en el divorcio es que busquen al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y el Señor es el único que puede levantar a su matrimonio y volverlos a unir y llenarles de amor en su corazón. Lo cierto aquí es que aunque todos digan que tu matrimonio no tiene esperanza, aunque pienses que ya no tiene sentido seguir viviendo juntos, hay un ser supremo que instituyó el matrimonio allá en el jardín del Edén, que está interesado en ayudarte. ¿Por qué no permitirle a Dios restaurar tu matrimonio? Muy bien, hemos escuchado el informe acerca del divorcio. Me llama la atención que un gran porcentaje de las mujeres que hablan, o sea, están pensando en los hijos, ¿no? Pero me causa cierta interrogante, porque a mí particularmente me pareciera como no sé si el término correcto es excusa o disfrazar un poco la situación realmente que ellas atraviesan, ¿no? Porque a la primera persona que afecta definitivamente es a la persona que se ha divorciado, ¿no? Pero como, no, o sea, por si acaso no soy yo, ¿no? O sea, son mis hijos, ¿no? De hecho, que afectan a los hijos, pero la primera persona afectada me pareciera que es, en este caso, la esposa, ¿no? Aquí estamos con la licenciada para comentar el tema.
Exacto, en ese caso definitivamente los primeros afectados es la pareja, ¿no? En este caso, como estamos hablando más de la mujer, ella obviamente tiene que pasar por un proceso de adaptación, ¿no? Está con la preocupación de qué es lo que va a pasar a futuro, qué es lo que va a pasar con ella. A veces hay una dependencia económica también con el esposo, entonces ella no solamente está viendo lo que a ella le conviene, sino también a sus hijos, ¿no? Entonces, como dice, es como una excusa, pero que a veces ella lo disfraza, lo puede interpretar de esa manera y no busca una solución, sino que simplemente se mantiene soportando esas situaciones de conflicto, ¿no? Entonces no buscan esas soluciones y por lo tanto el matrimonio cada vez se va deteriorando. Claro, y tampoco creo que se trate de aguantar y soportar y estar ahí llevando como un calvario, ¿no? Sino que hay que aprender a buscar ayuda, ¿no? A buscar ayuda, y es lo importante. Y licenciada, ¿a qué se deben los constantes divorcios que estamos viendo en la actualidad? Uh-huh. Muchas veces los divorcios se dan prácticamente por la falta de comunicación que hay entre la pareja, porque tienen un conflicto y cada uno se mantiene en su posición, no comparten, no se escuchan. Uno a veces piensa y dice, sí, yo la escucho o yo lo escucho, pero no necesariamente comparten sus opiniones, no calculan cuáles pueden ser las consecuencias de cada una de sus decisiones. Optan por el más fuerte, digamos, por el que impone la decisión, y no siempre es la más conveniente. Por lo tanto, los conflictos se producen una y otra vez, entonces no encuentran la solución correcta y al final el matrimonio nuevamente cae, ¿no? Así es, y en la falta de comunicación se mueven también otros aspectos, ¿no? Como lo que hablábamos acerca de esta mujer de la Biblia que escuchábamos, el egoísmo, ¿verdad? Es decir, no doy mi brazo a torcer, ¿no? No quiero hablar y si no me dice, no hablo. Y esto definitivamente va a crear más conflictos, como lo decía acá la licenciada. Pero es importante entender, quizá en un matrimonio, que ya no puedo pensar en mí, ¿verdad? Es decir, somos dos personas en las cuales vamos a conversar, vamos a dialogar, que no quiere decir que desde el momento que nos casamos vamos a pensar igual. Definitivamente no somos mentes gemelas, ¿no? Que vamos a pensar igual, que vamos a hablar igual, no. Pensamos distinto, pero cuán importante es aprender a escuchar y a pesar los argumentos y las opiniones en un diálogo, ¿verdad? Y dentro del matrimonio. ¿Podríamos decir, licenciada, que el divorcio perjudica más a una mujer que a un hombre? Podría decirse de la manera en que la mayoría de las mujeres asume un papel más importante en este caso. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la madre o la esposa tiene que asumir el papel de mantener el hogar, mantener la casa, si es que tienen hijos, ¿no? Va a estar con los hijos en la mayoría de los casos, entonces tiene que adaptarse nuevamente a esa situación. Y no solamente es con los hijos, sino también con el entorno, cómo va a tratar con los amigos de la familia, con la misma familia, ¿no? Entonces tiene que enfrentar toda esa situación y definitivamente puede tener un efecto mucho mayor en ellas. Sí, es importantísimo, como decía la licenciada, saber que no es uno solo, como también decía Priscila, ¿no? Somos dos ahora y como la Biblia dice, amar es ver por la otra persona, ¿no? O sea, el egoísmo es totalmente diferente a lo que es amar. El amor que nos presenta en la Biblia tampoco es un amor condicional, no, si tú me das esto y me cumples y me das muchas cosas y me regalas y me tratas bien, yo entonces te voy a amar, pero no, acá amar se trata de en cualquier circunstancia y como dicen, amar es una decisión, ¿no? Es decir, bueno, ya me casé, hoy día me casé, es para toda la vida, voy a luchar por mi matrimonio, lo voy a amar a pesar de sus errores,
defectos que yo también los que tengo, yo ¿no? también los tengo, y voy a luchar hasta la muerte, y no para soportar, sino para disfrutar. Exacto, y algo importante que decía la hermana Angélica, ¿no? Yo decido amar, ¿no? O sea, es decir, es una decisión, y al decidir amar, es decir, voy a deponer mis actitudes, ¿no? O sea, voy a pensar no en mí, sino voy a, exacto, ¿no? A pensar en la otra persona, o sea, ¿cómo puedo hacer feliz a la persona con quien me he casado? Me parece que uno de los errores que a veces se comete cuando se contrae matrimonio es que voy a ser feliz, ¿no? Voy a ser feliz para siempre, como el cuento de hadas que se leía, bueno, cuando uno era pequeño, ¿no? Y se casaron y fueron felices para toda la vida. El asunto es que si me caso con la idea de que alguien me va a hacer feliz, es una actitud egoísta, ¿no? O sea, me caso, pero voy a hacer feliz a la persona a quien amo y a la que he decidido amar, ¿verdad? Y voy a ser feliz viéndolo feliz a él. Exacto, voy a ser feliz viéndolo feliz a él. ¿Cuánto tiempo pueden perdurar, licenciada, las consecuencias emocionales de un divorcio en la mujer? Va a depender mucho de cómo la persona haya sido, las experiencias que haya tenido, la crianza, ¿no? Hay personas que de repente pueden afectarla mucho más que otras, ¿no? Va a depender mucho de el temperamento, la personalidad que tengan, ¿no? Si es que puede enfrentar esas situaciones o no. No hay un tiempo determinado, ¿no? Pero definitivamente pasan por una etapa de duelo, ¿no? Pasan por una etapa de duelo porque es una pérdida, y eso va a depender, como les digo, mucho del carácter, de la personalidad que cada mujer tiene, ¿no? Entonces, hay personas un poco más dependientes que necesitan mucho más apoyo y demoran mucho más, pero hay personas que son un poco más independientes y pueden lograr salir mucho más rápido de este cambio, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de mantener un matrimonio duradero? Psicológicamente, ¿nos podrías ayudar? Las ventajas sería de que, bueno, obviamente la comunicación podría mejorar, ¿no? La idea es que cuando un matrimonio tenga un problema, la primera opción no sea el divorcio, sino que encuentren una solución desde un principio. Como les dije hace un momento, la comunicación es fundamental. Si es que no buscan comunicarse, no se van a poder expresar, cada uno esconde lo que quiere, ¿no? Y luego de eso van saliendo poco a poco los problemas. La idea es que un matrimonio duradero se base en la comunicación y en el hecho también de hacer feliz a la otra persona. Muchas parejas que llegan a consulta lo que hacen es querer hacer cambiar a la otra persona, ¿no? Pero esa no es la idea es que nosotros mismos nos fijemos en lo que tenemos que cambiar nosotros para luego poder interactuar con la otra persona. Y entender que somos totalmente diferentes, ¿no? El problema es cuando como mujeres queremos que el hombre actúe con nuestra mente de mujer, ¿no? Y de repente el varón querer que la mujer actúe con la mente de hombre, ¿no? Es decir, podemos entender a la luz de la Biblia que Dios nos hizo diferentes, ¿verdad? Y que yo tengo que entender que mi esposo es así porque Dios lo hizo con características particulares, como a nosotras las mujeres también Dios nos hizo con características particulares también, ¿no? Y de hecho que mantener un matrimonio estable es de bendición para la familia, es bíblico, partiendo por el principio que es bíblico, ¿no? Porque divorciar es partir un cuerpo que se unió en un momento, ¿no? Que se fusionaron en uno, que dejaron de ser dos para ser una sola carne, partirlo, a cerrar un cuerpo, ¿no? En dos mitades, ¿no? Entonces, definitivamente, como decía la licenciada, va a ser una etapa de duelo si es que esto ocurriera. Pero luchar, creo que todas las mujeres cristianas que nos están escuchando tenemos que saber que tenemos que luchar por un matrimonio feliz. Y cuando nosotros entendemos los roles que Dios estableció a la luz de la palabra, como hombres y como mujeres en este caso, ¿no? La bendición que Dios nos dio de servir, entonces como resultado vamos a tener un matrimonio divino, ¿no? Un matrimonio del cielo. Sí, hay que buscar eso que decía, los roles bíblicos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es mi propósito como mujer, como esposa? Que ya lo habíamos hablado en un programa pasado, porque lo que Dios unió, dice la palabra, no lo separe el hombre, ¿no? Y por eso es que yo pienso que en la sociedad hay tantas situaciones y dificultades, porque la familia se está resquebrajando, pensando que el matrimonio se puede desechar y punto, ¿no? Leí una pregunta que le hicieron unos ancianos que estaban cumpliendo 50 años, creo, de matrimonio, y decía,
¿y cuál es el secreto? Y decía, bueno, que antes las cosas se reparaban, no se botaban. Exacto. Y ahora se cree que, y eso es lo que se promueve, ¿no? El asunto es que eso se promueve también en los diferentes medios de comunicación, ¿no? Y lamentablemente no se piensa que detrás de eso hay una familia que sufre. O sea, ahí sí ya no es solamente la esposa, sino que hay una familia que sufre y que va a traer consecuencias definitivamente dolorosas. Licenciada Vanessa, sus recomendaciones finales para todas las mujeres que nos están escuchando aquí a nivel nacional y aún internacional. Muy bien. En primer lugar, se tiene que tener en cuenta de que antes de pensar en la opción de un divorcio, siempre hay alternativas de solución. Muchas veces nos vamos a los extremos primero antes de pensar en una solución, ¿no? Se tiene que detectar cuál es la raíz del problema. De repente muchas veces es económico, de repente muchas veces es de la comunicación. Entonces, para eso se recomienda justamente de ayuda profesional para poder detectar estos problemas y que la última opción sea el divorcio, que no es lo más recomendable, ¿no? Así es. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a la licenciada Vanessa Roy Carranza, psicóloga del Psicocentro Fuentes Carranza, quien ha estado con nosotros en esta mañana. Y volvemos al mismo punto, hermana Angélica, ¿verdad? Cuán importante es la comunión con Dios. Realmente mantener nuestra relación con Dios en la vida matrimonial es importante. Lamentablemente, y esto queremos hacer énfasis sobre todo a los matrimonios nuevos, a los matrimonios jóvenes, que el hecho de casarse no quiere decir un descuido espiritual, ¿no? Sino que la comunión con Dios es importante para mantener un matrimonio también. Sí, como nos decía la licenciada, hay que buscar ayuda, ¿no? Ayuda profesional y también la ayuda de Dios. Hemos visto muchos casos de matrimonios restaurados. O sea, no es uno o dos, son cientos, hasta miles, podría decir, sí, matrimonios ya separados de 3 años, de 5 años, que Dios los ha restaurado porque Dios sana muchas heridas, resentimientos, trae perdón. Y se podría, ¿no? Claro, esto no, siempre hay que dejar en claro, no se aplican tantos casos también que de maltrato o promiscuidad, que bueno, esto es otro tema de otra. Sí, pues, ya. Pero bueno, hermanas, no se olviden cuán importante es mantener una relación personal con Dios. No esperemos los conflictos para buscar a Dios. No esperemos las situaciones difíciles para acudir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa y nos da instrucciones claras de nuestro rol como mujer. Cuando entendemos esto, entonces podemos contribuir y podemos colaborar con un hogar saludable a la luz de la palabra. No esperemos los conflictos, busquemos a Dios. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa. No sé, alguna palabrita pequeña, hermana Angélica, ya para despedirnos. Bueno, el consejo de la palabra que dice que el espíritu afable y apacible es el mejor adorno de la mujer. Exacto. Cultivar un espíritu afable y apacible. Ha llegado la parte final de este programa, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en su programa De Mujer a Mujer. Dios les bendiga.